La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, la institución de educación superior más antigua de México después de la universidad, fue erigida por Real Orden de Carlos III el 25 de diciembre de 1783. El soberano sancionaba así la existencia de la Escuela Provisional de Bellas Artes, organizada en 1781 por el grabador Jerónimo Antonio Gil. Como la Academia de San Fernando de Madrid, que le sirvió de modelo, la de San Carlos de México fue consecuencia de la Ilustración que penetró en España, procedente de Francia, cuando los Borbones sustituyeron a los Austria en el trono español al inicio del siglo XVIII. La Academia significó la desaparición de los gremios y su sustitución por las profesiones liberales, entre las cuales se incluyeron los artistas. La formación del artista, que hasta entonces se hacía en el taller de un maestro, según la organización gremial, se pudo hacer ahora en las aulas bajo la corrección de un profesor, que se esmeraba en enseñar al alumno el dominio del dibujo, haciéndole copiar del modelo vivo o de la estampa. La temática en la obra de arte no cambió mucho, pero sí cambiaron la forma y la concepción estética, al pasar de lo barroco a lo neoclásico, del rebuscamiento, la ampulosidad y el exceso decorativo a la serena grandeza, lo armonioso y el retorno a los órdenes clásicos. Los artistas novohispanos, José de Alcíbar, Andrés López y Francisco Antonio Vallejo, impartieron las primeras clases al lado de Jerónimo Antonio Gil. A partir de 1785, la enseñanza quedó a cargo de profesores nombrados desde Madrid, como Joaquín Fabregat, Rafael Gimeno y Manuel Tolsá. A Manuel Tolsá, el artista más importante de esa época, debemos, entre otras cosas, el Palacio de Minería, la estatua de Carlos IV, y el Palacio de Buenavista, actual Museo de San Carlos. Joaquín Fabregat trajo el grabado de dibujo correcto y líneas finas. En España había colaborado en la edición del Quijote de la Real Academia Española. En México realizó la famosa Vista de la Plaza Mayor en 1807. Rafael Gimeno, director de pintura, revivió la técnica del fresco en la cúpula de la Catedral Metropolitana y en el plafón de la capilla del Palacio de Minería. En Caballete, entre otras obras, dejó los retratos de Manuel Tolsá, Jerónimo Antonio Gil y el platero Rodallega, personaje que apunta el surgimiento de una burguesía novohispana. La Guerra de Independencia, iniciada en 1810, afectó el impulso que la Academia había dado a las bellas artes. El Real Gobierno, los ayuntamientos y los tribunales de minería y del consulado que sostenían la institución
restringieron sus subsidios hasta suspenderlos del todo, pues sus recursos tuvieron que canalizarse para combatir el movimiento insurgente. Los primeros gobiernos del México independiente, agobiados por la inestabilidad política y los problemas económicos, tampoco pudieron auxiliar a la ya entonces Academia Nacional, que llegó a tal extremo de penuria que suspendió clases entre 1822 y 1824. Algunos artistas abnegados sostuvieron las clases en condiciones precarias, como José María Vázquez, retratista, Miguel Mata y Reyes, pintor veracruzano, y Pedro Patiño Ixtolinque, escultor discípulo de Tolsá. La escasa producción artística de la Academia quedó compensada por la presencia de un grupo de artistas europeos que dejaron obra pictórica y gráfica Importancia especial tiene Claudio Linati por introducir la litografía en México. Si la independencia trajo un cambio político en el país, no sucedió lo mismo en el arte, pues siguieron rigiendo los patrones neoclásicos heredados de España. En 1843, el presidente Antonio López de Santa Anna emitió 2 decretos que sacarían a la Academia de la postración en que se hallaba, bajo la presión de los círculos cultos, liberales y conservadores. Un decreto dispuso la reorganización de la Academia. Otro le aseguró las rentas de la Lotería Nacional. La reorganización aconteció cuando estaba por estallar el conflicto con los Estados Unidos, pero esto no obstaculizó los planes de renovación. Para 1845 ya se había contratado a Manuel Vilar y a Pelegrín Clavé, artistas catalanes que se encargaron de las clases de pintura y escultura. Otra importante contratación fue la de Eugenio Landesio, quien inició las clases de perspectiva y de paisaje. Javier Cavallari, también italiano, llegó contratado como director de arquitectura. Terminó la fachada del edificio con elegante almohadillado y 6 relieves con las cabezas de personajes notables. Clavé, alma de esta restauración, tuvo siempre ante sí la sombra de Juan Cordero, pintor poblano que se había perfeccionado en Europa y que por esta razón aspiraba a ocupar la dirección de pintura de la Academia. Pero Clavé gozaba de la estimación de Echeverría y Couto, presidentes sucesivos de la Junta de Gobierno, y conservó la dirección, a la que hizo honor con el óleo Locura de Isabel de Portugal. Cordero, de su parte y esperando ganar el apoyo del presidente Santa Anna, pintó el retrato de Dolores Tosta, la esposa del dictador. Clavé hizo escuela y transmitió a sus discípulos lo que había aprendido en Roma: corrección en la forma y dominio del dibujo, tonalidades vivas y bien acabadas, retratística, episodios clásicos y una temática religiosa. Esta influencia fue más palpable en sus primeros discípulos como Joaquín Ramírez, Salomé Pina, Santiago Rebull
y Ramón Sagredo. El academicismo pictórico tuvo su paralelo escultórico en Manuel Vilar, formado en la escuela neoclásica de Pietro Tenerani y Antonio Cánova. Contra la escultura barroca estofada, se exaltó el valor de la forma, lo plástico, la nobleza del mármol y el desnudo apolíneo. Sus discípulos Felipe Sojo, Juan Bellido y Agustín Barragán continuaron su línea. Y aún los de una segunda generación como Miguel Noreña y Gabriel Guerra. Cuando Napoleón III invadió México e impuso a Maximiliano en 1864, la academia funcionó como Academia Imperial. Estéticamente, no hubo cambios. Maximiliano era culto. Mantuvo buenas relaciones con alumnos y profesores, pero su gobierno estaba condenado a caer. 1867 marcó un hito para la academia y para toda la nación, cuando Juárez derrotó al imperio y restauró la república. Esta que podríamos llamar Segunda Independencia de México se reflejó en la actividad artística. Se despertaron los afanes por encontrar una identidad y se abrieron las vías hacia el nacionalismo, que se manifestó en los episodios de la historia patria, en el paisaje mexicano y en el tema costumbrista. José Obregón pintó El descubrimiento del pulque, escena en la que la reina Xóchitl ofrece al rey de Tula una jícara de pulque. Rodrigo Gutiérrez pintó El Senado Tlaxcalteca, óleo en el cual se ve que el joven Xicoténcatl advierte a los suyos la necesidad de aliarse con los mexicas para expulsar a los españoles. Otros temas con frecuencia tratados fueron la fundación de Tenochtitlan, la matanza de Cholula, el tormento de Cuauhtémoc, el padre de las Casas defendiendo a los indios y Moctezuma recibiendo la noticia de la llegada de los españoles. Manuel Ocaranza, artista michoacano, representa la vena del romanticismo, aunque su romanticismo carece de tragedia y de drama. La pintura religiosa practicada a lo largo de la colonia encontró su continuación en José María Ibarrarán, proclive a las escenas de martirio, y en Gonzalo Carrasco, cuyo fervor religioso lo llevaría a tomar el hábito de la Compañía de Jesús. La vena más rica de esta etapa la representó el realismo, como en José Jara, que penetró hasta lo más profundo y popular de la estructura social del México del siglo XIX. De las clases de paisaje de Eugenio Landesio, surgió una generación de pintores que desentrañaron la esencia del paisaje mexicano. Luis Coto, Carlos Rivera, Gregorio Dumain o José María Velasco. El paisaje de Landesio era de ritmos armónicos, apacible y melifluo. José María Velasco, que heredó esta manera de pintar, agregó la perspectiva atmosférica y un sentimiento de raíces profundas y muy arraigadas al suelo mexicano. Ascendió hasta las cumbres de la Sierra de Guadalupe para captar la amplia perspectiva atmosférica del Valle de México.
El error de la Escuela de Bellas Artes fue quedar demasiado vinculada al Estado. Durante el porfirismo, Román Lascurain y Antonio Rivas Mercado, que la dirigieron sucesivamente, pertenecían a los círculos porfiristas, y así como Díaz se aferró al poder, ellos lo hicieron con la dirección de la escuela. El porfirismo, se dice, cayó de viejo, y tal vez la academia era un reflejo suyo, con sus enseñanzas estáticas y sus profesores perpetuados en sus clases. Cruel, pero ingeniosamente, el caricaturista de El hijo del aguizote satirizó a la academia en una caricatura que hizo a Salomé Pina. Justo es reconocer que hubo un intento del gobierno de revitalizar la enseñanza, contratando nuevamente a artistas europeos. Los arquitectos Adamo Boari y Silvio Contri, al pintor catalán Antonio Fabrés y a otros. A Boari debemos el proyecto para el Palacio de Bellas Artes y el edificio de Correos, donde se patentiza la influencia de los palacios italianos. A Contri se debe el Palacio de Comunicaciones y a Alciati los grupos escultóricos de la Columna de la Independencia. Estas reformas no fueron suficientes. Los jóvenes alumnos que ingresaron al finalizar el siglo XIX viajaron a París, Berlín, Múnich, nuevos centros del arte universal y sobre todo del arte de vanguardia. El impresionismo, Cézanne, el postimpresionismo dejaban su impronta en los artistas que visitaban los salones. Para los mexicanos, esta influencia, aunada a las inquietudes que un siglo de academicismo había provocado, trajeron una ruptura y una nueva manera de entender y de sentir el arte. Una pintura dramática, saturada de angustia y de sombras proyectadas por el subconsciente atormentado, fue la de Ruelas. Fidencio Nava, Jesús Contreras, Agustín Ocampo y Enrique Guerra, con influencia de Rodin y contagiados de un refinado decadentismo, lograron un grupo de esculturas que superaron todo lo que se había hecho en el siglo XIX, si exceptuamos a Tolsá. Todo cambio de siglo induce a renovar, a fijar nuevas metas y a repudiar aletargamientos. El primer decenio del siglo XX tuvo ese sello, y en las bellas artes como en la política fue el preludio de una gran revolución. El cambio encontró su expresión en artistas como Saturnino Herrán, cuya pintura rebasó lo académico y alcanzó un modernismo nacional y costumbrista. En el seno de la Escuela de Bellas Artes se reflejaba la sociedad clasista del porfirismo.
La arquitectura, profesión favorecida por los programas de gobierno, atraía a los alumnos provenientes de clases acomodadas. Los alumnos pobres o de nivel medio, en cambio, acudían a las clases de pintura, escultura o grabado, o se formaban solos, como José Guadalupe Posada. Secuela de la Revolución de 1910 fue la huelga de los alumnos en 1911 que derribó a Rivas Mercado, quien renunció en 1912 y se fue dejando una academia cambiante y rebelde, como se hizo evidente en el surgimiento de las escuelas de pintura al aire libre en Santa Anita, Churubusco, Coyoacán, Xochimilco y otras. México vivía los años dramáticos y bravíos de la Revolución, de los que saldría como una nación diferente. En el arte, vencido el academicismo, se gestaba un arte nacional que culminaría, andando el tiempo, en el muralismo.